Buenas noches a todos. De nuevo, pues es un placer estar aquí. Este fue el hospital en el que yo llegué y este es el nuevo hospital, con un toque muy actualizado, muy bonito, pero creo que no solamente lo de afuera, sino lo de adentro, muchos de nosotros recordamos en una forma muy emotiva todo lo que vivimos durante casi 28 años yo durante este gran hospital, con maestros tan fabulosos, con amigos, con gente importante en mi vida. Quiero compartir un poco sobre las fracturas complejas de sacro, que yo creo que todos ya estamos familiarizadas con estas lesiones. Estas lesiones son un tipo de lesión que al principio, cuando empezamos con las fracturas de sacro, muchas de estas nos pasaban desapercibidas. Si pasaban desapercibidas las fracturas de sacro simples, porque no pensábamos en ella y no tomábamos tantas tomografías, obviamente estos trazos, muchos pasaron desapercibidas. No solamente porque no pensábamos, sino porque son raras las fracturas complejas de sacro. Podemos ver en la literatura que existen muy pocos artículos, como les voy a mostrar más tarde, y obviamente está muy asociado con las lesiones a nivel de columna. Y por eso es que de repente se sesga el manejo y a quién debemos de derivar estas fracturas. Recordemos que el plexo sacro, principalmente entre el E4 y S1, son lesiones que vienen las raíces sacras principalmente, y las raíces que principalmente vamos a ver arriba de S1 es la raíz del E5 y posteriormente bajan las raíces sacras que principalmente le van a dar función al periné y a los esfínteres. Estas raíces tenemos que tenerlas en cuenta siempre porque principalmente nuestra exploración debe estar enfocada, como les decía, al periné. Y muchos de estos pacientes pueden llegar a ser polifracturados y pues obviamente primero los invadimos con una sonda vesical y difícilmente podemos nosotros darnos cuenta si es que tiene incontinencia o no a nivel vesical. La clasificación más simple de las fracturas de sacro y la clasificación en las fracturas simples de sacro fue descrita por Dennis inicialmente y recordemos que está dividida en base al foramen. Todas las fracturas que están lateral al foramen son las fracturas tipo 1, las que están a través del foramen tipo 2 y las que están medial al foramen son las tipo 3. Es importante tener en cuenta esta lesión porque obviamente esto nos tiene que hacer pensar y buscar si no existe una lesión neurológica a ese nivel. La frecuencia en presentación, afortunadamente, digo afortunadamente porque posiblemente son las que menos complicaciones neurológicas tienen, son las tipo 1 y se presentan hasta en un 50%. Vean en qué porcentaje podemos tener lesiones de L4, L5 hasta en un 6%. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta lesión porque muchas de estas, cuando hacemos cirugía percutánea o cuando colocamos tornillos iliosacros, ya sea percutáneo o abierto, cuando colocamos nuestro tornillo, muchas veces esta lesión puede ser iatrogénica. Yo les digo que afortunadamente la raíz es muy inteligente y cuando nosotros pasamos el tornillo, el foramen, la raíz solamente ocupa una tercera parte del foramen y esto nos permite que cuando a veces llegamos a notar que estamos muy cerca del foramen y nuestros pacientes llegan a no tener lesión neurológica. Sin embargo, muchas de estas, cuando colocamos la osteosíntesis, el calor puede provocar inclusive una lesión a nivel de la raíz. Las tipo 2 en frecuencia son del 34% y son las que tenemos nosotros a nivel del foramen. Aumenta más la lesión de presentación de las lesiones neurológicas hasta un 28%. Y aquí tenemos que tener cuidado. Normalmente ponemos tornillos percutáneos a nivel del sacro y no importa la rosca que tengamos y no importa si le damos compresión. En su gran mayoría decimos, sí, dale compresión, sobre todo cuando tenemos lesiones a nivel de la articulación sacroiliaca o cuando tenemos lesiones a nivel eh, lateral al foramen. Pero cuando tenemos lesión transforaminal, es importante no darle compresión a esta fractura. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cerrar el foramen y por lo tanto comprimir la raíz. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Las tipo 3 pues son las que están medial al foramen y obviamente su presentación es menor en un 16% y estas en su gran mayoría son las que se van a acompañar
como lesiones complejas, con una lesión muy importante de cauda y a nivel de la región de lo que es el plexo. Fracturas complejas, descritas inicialmente por Roy Camille, donde ustedes pueden ver la diferente y la variedad que existe en H, en J, en L, pero el componente importante de este no solamente es el vertical, sino el transverso, que ustedes pueden ver aquí abajo cómo existen diferentes desplazamientos, principalmente del componente transverso, y que obviamente esto ya nos va a dar una lesión no solamente de la región neurológica de la raíz, sino de varias raíces que está asociada principalmente a lesiones a nivel de lo que es los esfínteres. Como pueden ver, la tipo 1, cuando tenemos solamente una fractura y se va a ir hacia ventral. La tipo 2, cuando nosotros tenemos esta fractura, pero esta se desplaza el 100% y se va a ir hacia la parte posterior. Y la tipo 3, cuando tenemos un componente donde el desplazamiento principalmente es hacia la parte anterior, y la tipo 4, que es la más frecuente también, pero la que a veces no llegamos a observar, donde hay una compresión de esta fractura y por lo tanto hay una disminución del tamaño del sacro. Existen también estas lesiones y es frecuente encontrarlas, que no solamente tenemos la lesión en la fractura a nivel del sacro, sino también va a asociarse con una disrupción lumbosacra, donde nosotros vamos a tener una lesión a nivel de las articulares de S1 con L5 y que estas lesiones nosotros tenemos que tratarlas en conjunto con los cirujanos de columna. Aquí ustedes pueden ver una fractura compleja, sí, ¿no? Esta es aparatosa, donde vemos que prácticamente yo a veces les decía a mis residentes, esta hasta el del camión la describe si tenemos nosotros una radiografía como esta, porque vemos el estallamiento de toda del alerón del sacro, con afectación de todos los forámenes, y aquí posiblemente nosotros decimos, pues parece que sí, pero sí, esta paciente era una paciente muy joven, 17 años, ella estudiaba en el TAC, en el TEC con sus compañeros, iba en un carro y le chocan por atrás y le pegan en esta región y tiene fractura de las dos de los forámenes y un trazo transverso que inicialmente fue atendida por un compañero de nosotros en Toluca. Le dan la estabilización primaria con un fijador externo, posteriormente me manda las radiografías y podemos ver cómo hay una compresión, vean cómo prácticamente los fragmentos van hacia el foramen y con un trazo a nivel de la parte transversa, con un desplazamiento y obviamente con una lesión a nivel en silla de montar. Es importante en estos estudios que nosotros hagamos complementarios, siempre una P de pelvis, lateral de sacro, es muy importante porque es la que nos va a dar el desplazamiento del sacro, sobre todo es la que nos va a describir exactamente el trazo transverso, proyecciones de entrada, de salida, TAC y la reconstrucción, que obviamente esto nos permite observar mejor los diferentes trazos. Quise mostrarles este trazo porque fue uno de los primeros pacientes que operamos en Magdalena de las Salinas en conjunto con mi maestro, el doctor Reséndiz, y que obviamente es un caso que compartimos. La paciente, ella es una doctora, ella es ahora médico familiar, está de director en un hospital y está como directora de enseñanza y ella llegó a Joco inicialmente porque se cayó de un cuarto piso y lo que me refería el doctor Aviña, porque en ese momento el doctor Aviña estaba como director de Joco, le pasaron como 7 paquetes, o sea, pasaron paquetes y paquetes y paquetes y aparentemente no podían estabilizarla. Llegó a Joco y ya posteriormente la mandaron con nosotros a Magdalena de las Salinas. Obviamente ellos le salvaron la vida porque pues obviamente hicieron el control de daños con su sábana y con el manejo hemodinámico. Y ustedes pueden ver con esta P de pelvis que vemos que hay fractura de las 4 ramas, tenemos una fractura a nivel de fémur, tenemos una fractura a nivel del ilíaco y aquí si ustedes observan pueden ver cómo ya tenemos trazos a nivel del foramen y que obviamente eso nos tiene que hacer sospechar de que existe una fractura en la parte posterior. Podemos ver nosotros las diferentes proyecciones, entrada y salida para que nosotros vayamos y podamos determinar los diferentes fragmentos. Vean el fragmento de la parte del sacro y los trazos de fractura a nivel de lo que es el sacro. Hay fracturas y que cada vez son más frecuentes
en donde el trauma es mínimo, sobre todo los pacientes que tienen una mala calidad ósea, como estas fracturas descritas ya como fracturas por fatiga, donde el paciente solamente se cayó de ese sentón. Tuve un paciente que me envió uno de mis maestros también, donde prácticamente el paciente se cayó de sentón y tuvo una fractura a nivel, después de que se le cayó de sentón, empezó con incontinencia de esfínteres, con incontinencia, con hipoestesias a nivel de todo L5, S1, y aparentemente creían que era columna, pero no, tenía una fractura a nivel del sacro, principalmente en H, bilateral, y que obviamente esto estaba causando este tipo de lesión. Los tratamientos para este tipo de fractura pues son varios: abierto, percutáneo, que decimos es la moda, pero no es la moda. Y acabo de escuchar una plática de mi amigo, el doctor Padilla, el doctor Ramiro Padilla, donde él dice percutáneos no o percutáneos sí. Sí, siempre y cuando esté bien indicado y nosotros conozcamos bien la técnica y la dominemos para poder hacer un manejo ideal de esta lesión. Si no podemos hacer cirugía percutánea, pues hay que abrirlo. Lo importante es tratar de mejorar la sensibilidad y todas las partes neurológicas de esto. Podemos hacer el manejo y la osteosíntesis con tornillos canulados 7.5, 7.0 o 6.5, placas transiliacas, placas y tornillos, barras, que las barras yo nunca las usé, y ahora se está usando más la instrumentación triangular o este que ustedes ven aquí. Es un tipo de tratamiento lumbopélvico que yo nunca lo he usado. En su gran mayoría yo uso tornillos iliosacros con placas en la parte posterior. Y algo muy importante, sobre todo en los pacientes que tenemos estas fracturas complejas con lesión neurológica, la descompresión. La OTA hizo un estudio, donde les voy a mostrar más adelante también, donde pueden ver si descompresión o no descompresión. Y ellos vieron que el 50% que descomprimían se recuperaban y el otro 50% que no descomprimían no se recuperaban. Entonces, regresando a mi paciente, pueden ver ustedes todos los trazos de fractura que tiene, y entonces llega con nosotros al hospital. Podemos ver el trazo a nivel del ilíaco, el trazo a nivel del fémur, el desplazamiento del ilíaco y el trazo en las ramas, y vean los trazos a nivel transforaminal con una fractura en H. Inicialmente, de hecho, en nuestro hospital lo operaron con una mínima invasiva. Lo operó el doctor Aguilera, colocándole un tornillo por mínima invasiva al fémur, y colocaron la parte de placas al ilíaco. Pero obviamente todavía estaba inestable la parte posterior, la paciente tenía disestesias y alteraciones de la sensibilidad, y hicimos una vía posterior con tornillos iliosacros y la placa en la parte posterior. Les digo, fue de nuestras primeras pacientes, y obviamente nosotros decíamos, bueno, ya estabilizamos el arco posterior, posiblemente no requiere la estabilización del arco anterior. Entonces dijimos, bueno, el arco anterior lo vamos a dejar así, y no, pues la paciente cada vez que la sentábamos le dolía y se movía todo esto, y por eso tomamos la decisión, empezamos a ver más sobre la estabilización de la vía posterior, y ustedes pueden ver cómo están desplazadas las ramas, y entonces intenté hacer una percutánea bilateral, pero solamente me fue posible una percutánea del lado derecho, y del otro lado, vean cómo no fue una reducción anatómica del anillo, y coloqué una placa DCP para esta rama. Y pueden ver ustedes el seguimiento a los 10 años, afortunadamente con una muy buena recuperación de la paciente, con una estabilización de todo el anillo. Aquí pueden ver las heridas que hicimos en la parte posterior, el seguimiento a los 15 años y el seguimiento a los 18 años, que prácticamente hasta este momento no ha sido necesario retirar ningún tipo de implante. Y el año pasado, que fue nuestro aniversario, a ella la contacté de nuevo por Face, y le pedí de favor que si podía mandarme un video y podía mandarme sus radiografías. Le digo que ella es doctora. Y pues... Hola, muy buenas tardes a todos. El objetivo de este video es dar mi profundo agradecimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital Victorio de la Fuente Narváez, Magdalena de las Salinas, pero muy especialmente a la doctora Graciela Gallardo, ya que hace 18 años fui operada por ella exitosamente, con una fractura de ambas ramas isquiopúbicas, fractura de isquion, fractura en H de sacro y de fémur. Hoy por hoy puedo decir que vivo sin secuelas, sin dolor, y mi más profundo agradecimiento a la doctora Graciela Gallardo. Saludos a todo el hospital en el marco de su aniversario, al Hospital Magdalena
de las salinas. Ok, bueno, por eso quise presentarlas porque es de nuestras primeras pacientes que manejamos allá y que afortunadamente tuvimos una muy buena evolución con ella. Este es otro paciente, un paciente de 52 años, caída de 5 metros de altura, 2 semanas de evolución. Él estaba trabajando como albañil en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela. Entonces, él es estabilizado temporalmente con un fijador externo y lo mandan para acá. Él tenía afectación de esfínteres, paraplegia del lado izquierdo, es decir, tenía incontinencia, que es la que les presenté anteriormente. Vean, la fractura tan importante por un estallamiento, lesión de las transversas del E5, un desplazamiento, casi una hemipelvectomía del lado izquierdo, y obviamente que con él ya tenía 2 semanas la colocación del fijador externo, y ustedes recuerden todas las estructuras que tenemos aquí, pero principalmente el plexo sacro y todo lo que es la parte de nuestras raíces y la parte abdominal. Y con él tenía un hematoma retroperitoneal muy importante, pues obviamente por el tipo de fractura. Le salvaron la vida en Venezuela con su colocación del fijador externo. Podemos ver cómo ya tenía 2 semanas y obviamente sabemos que el fijador externo no estabiliza definitivamente las fracturas y por lo tanto empezó a hacer su lisis. Ya que llegó aquí, pues sí, mi inquietud era estabilizo atrás o estabilizo adelante, y tomé la decisión de estabilizar en la parte anterior para poder retirar el fijador y poder hacer la fijación posterior. ¿Por qué? Porque este tipo de lesión es importante tomar la decisión y hacer una reducción perfecta, si no yo cuando vaya hacia la parte posterior difícilmente voy a poder hacer la reducción. Ustedes pueden ver aquí la brecha de la sínfisis del pubis, la fijación, la reducción y la fijación con 2 placas para estabilizar. Posteriormente ya le hicimos la vía posterior y ustedes pueden ver cómo está el hematoma tan importante de la fractura de sacro. Ustedes pueden ver como esta es la parte del sacro y lo abierto que está, esta era la brecha que teníamos. Obviamente aquí teníamos fragmentos de sacro. Estas fracturas donde hacemos descompresión en la parte posterior, yo no lo hago, yo hago la fijación y la reducción. La descompresión normalmente me ayuda un cirujano de columna que afortunadamente es un gran amigo mío, el doctor Sotelo, entonces él me ayuda a hacer la descompresión de la parte posterior para poder reducir y poder descomprimir las raíces. Pueden ver ustedes aquí la reducción abierta del sacro, obviamente con una herida muy grande, y solamente la herida cuando hacemos el paso de las placas hiposacras hacia del lado al. Normalmente existen 3 técnicas para la colocación de las placas iliosacras. Una puede ser haciendo una tunelización de los ilíacos, o la otra es hacer una osteotomía a nivel de donde vamos a colocar la placa, o la otra es por encima. Yo prefiero hacer esta tunelización para respetar la anatomía y además estar más cerca del sacro, pero desde el punto de vista biomecánico debemos de hacer una fijación con un tornillo para poder estabilizar el sacro. Si yo solamente coloco la placa, pues prácticamente nada más estoy estabilizando esta parte, pero la fractura del sacro no la estoy estabilizando. Pueden ver ustedes aquí el control con el tornillo percutáneo. Obviamente ya había la descompresión de la parte posterior y la colocación de las placas. Este es el paciente que les digo, es una paciente de 76 años, diabética, hipertensa, fractura de radio, 2 años, fractura de húmero. Obviamente estamos hablando de una paciente con una mala calidad ósea, con una paciente con fragilidad ósea. Ella el 9 de octubre del 2015 cae de su plano de sustentación, se da un sentón solamente y empieza con un dolor en la parte posterior y empieza con disminución del tono del esfínter rectal y vesical, solamente disminución y parestesias. Inicialmente la ve un cirujano de columna y ven que existe esta espondilolistesis a nivel de columna y obviamente pues ellos piensan que existe secundario a esto todas estas lesiones. Pueden ver ustedes de nuevo, hacen la fijación ellos en la parte posterior y eh, ellos deciden hacer una estabilización de la parte de la columna porque su electromiografía reporta datos de radiculopatía L4, L5 y es una forma bilateral con rasgos de neuropatía.
y por lo tanto, como les digo, le hacen la estabilización, hacen una disectomía del E4, L5, liberación radicular del E4, L5 bilateral, con una instrumentación lumbar y una artrodesis posterolateral. Aparentemente todo se ve bien, pero ella evoluciona en forma tórpida, empieza con disminución de las parestesias, ahora tiene menos parestesias, pero ahora tiene más incontinencia cervical y rectal, tiene hiperestesias, principalmente en dermatoma L5S1 en forma bilateral, pérdida de peso, desnutrición y posición fetal. Y por lo tanto acude con uno de nuestros compañeros, el doctor Felipe Gómez, y él le interpretan este tipo, posiblemente una tumoración, pero principalmente una fractura a nivel de sacro, y él me llama y me dice, mira, esto es lo que tengo, y le envía conmigo. Quise mostrarlos, esta era previamente antes de que le operaran la columna, pueden ver cómo está el sacro. Aquí ya teníamos nosotros fracturado el sacro, si pueden ver aquí, tenemos la fractura a nivel de ambos forámenes, está fracturado, obviamente no desplazado ni hundido, pero aquí vemos cómo ya se desplazó prácticamente, por eso empezó a tener mayor incontinencia por lesión del plexo, y pueden ver ustedes, esto es lo que condiciona que la paciente prácticamente el familiar me la traía como una bebé cargando, desnutrida, ya no podía caminar, usaba papel. Les digo que a mí me fue un poco triste cuando me la llevó al consultorio porque él era el único hijo y me decía, me deja como un bebé, cambiarla de pañal y tener que hacer toda la situación pues tratar de que su papá, ¿no? Su hermana, su mamá no se complicara. Entonces hicimos inicialmente, ustedes pueden ver la fijación, cómo tenemos el plexo, principalmente las raíces en la parte posterior del sacro, sobre todo cuando pasan este tipo de fracturas, y tenemos diferentes estabilizaciones. Aquí está la descompresión de las raíces en la parte posterior, el tipo de fracturas y las diferentes instrumentaciones que podemos tener, la forma en que podemos nosotros manipular para ayudarnos para reducir estas fracturas, que normalmente son fracturas que esta calidad de hueso a nivel del sacro está muy disminuida, y los puntos donde nosotros podemos inclusive hasta colocar placas para poder estabilizar el trazo de fractura. Yo no pongo placas, normalmente pongo placas de lado a lado, es decir, transiliacas. No he hecho una reducción directa con mini placas para la parte del sacro entre una y otra. Estos son las imágenes transoperatorias donde pueden ver, aquí está la parte del sacro y aquí está ya en el momento que se le hizo la descompresión y posteriormente ya la estabilización. Durante el tiempo que estamos nosotros descomprimiendo, obviamente hacemos uso de potenciales evocados transoperatorias para poder estar monitorizando las raíces. Y esta fue la estabilización. Esta era la que ya tenía previa secundaria a la lesión de su columna, y esta es la estabilización que le hacemos nosotros, que era solamente en la parte posterior, porque era una fractura por fragilidad en la parte del sacro. Y este es su control postoperatorio. Batallamos un poco con ella para poder sacarla de la cama, para poder empezar, porque estaba desnutrida, tenía algunas úlceras, pero su evolución afortunadamente, pues ahorita ya tiene 2 años de recuperada y ya camina un poco más. Los esfínteres no se han recuperado al 100%, pero sí ha mejorado la sensibilidad. Estos son los casos que he tenido, 200 casos de fractura de sacro. La edad, pues son edades desde los jóvenes por trauma de alta energía y los pacientes con fragilidad ósea hasta 70 años. Podemos ver que las fracturas complejas que he tenido son 15 casos, 9 tipo H, 3J, 3L. De estos pacientes, la mayoría que han tenido lesión a nivel de esfínteres, 10 pacientes han recuperado la parte de esfínteres, me han quedado pacientes con lesión neurológica, 7 pacientes, principalmente con hipoestesias a nivel del dermatoma de L5S1, trastornos sexuales, 7 pacientes con disfunción eréctil y 4 pacientes que eran mujeres con dispauremia. Seguimiento ha sido hasta los 15 años y nos comparamos con la literatura. Ustedes pueden ver, ellos reportan estas fracturas de 446 pacientes con fractura de sacro. Igual ellos tuvieron 13 pacientes con fracturas complejas de sacro.
9 pacientes con lesión neurológica, seguimiento al año, 2 pacientes con déficit neurológico, y lo que les comentaba, el estudio que hizo la OTA, en que si se hace o no se hace descompresión, y la mayoría vota que al menos el 50% puede evolucionar con una mejoría en cuanto a la incontinencia de esfínteres. Quiero dejarles el mensaje: las fracturas complejas de sacro son lesiones no diagnosticadas en forma inicial. Siempre tenemos que sospechar, y sobre todo los pacientes grandes con un trauma de baja energía, que empezamos a ver que tiene un deterioro neurológico, sospechemos de una fractura de sacro impactada, sobre todo de tipo compleja. En toda lesión de pelvis, siempre es importante complementarlo con una lateral, porque es la única que nos va a permitir ver el trazo transverso, y la descompresión en la primera semana ofrece a corto plazo recuperación neurológica. Siempre, siempre debemos estabilizar la pelvis. Y como decía, el adjetivo de sacro, el sacro es sagrado. El sacro es sagrado, y por lo tanto tenemos que no subestimarlo, no despreciarlo. Nosotros cuando empezamos en pelvis en el 1997 con las fracturas de pelvis, existía todavía en si se operaban por el cirujano de columna o se operaban por el cirujano de pelvis, y actualmente pues yo creo que lo compartimos, sobre todo las fracturas complejas de sacro. Todos estos y muchos más que posible no pude mencionar aquí han sido mis maestros y han sido mi inspiración. Todos ellos les debo mucho de lo que ahora soy, y me siento muy orgullosa de pertenecer a esa gran casa que es Magdalena de las Salinas. Muchas gracias.